En nombre de Dios y la patria, se inicia la sesión. Muy buenos días a todas y todos, a la senadora Sberger, al senador Araya, a la Secretaría, también a la ministra del Ministerio de Medio Ambiente, la señora Maísa Rojas. Está excusado el ministro de Justicia, así que quiero saludar al subsecretario de Justicia, el señor Ernesto Muñoz. También están los asesores Gabriela Peña, los abogados de la División Jurídica, la señora Paula Recabarren y Florencia Draper y el señor Francisco Molina. Quiero saludar a nuestros asesores, asesoras y a propósito de la tabla que hoy tenemos, quiero dar la palabra al señor secretario, bueno, para la cuenta por supuesto, pero para que partamos inmediatamente con el primer proyecto que pusimos en tabla, que es iniciar el estudio en general del proyecto de ley que modifica la ley 20.600, que crea los tribunales ambientales en cuanto a las normas de subrogancia de sus miembros y del término de su periodo. Así que, señor secretario, le doy la palabra para la cuenta. Gracias, señora presidenta, señoras y señores senadores. La cuenta, se han recibido comunicaciones. En primer lugar, del analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Juan Pablo Cavada, quien remite minuta acerca de los proyectos de ley que podrían vincularse al proyecto de ley que modifica la ley 20.600, que crea los tribunales ambientales en cuanto a las normas de subrogación de sus miembros y del término de su periodo. Asimismo, informa respecto del proyecto de ley que figura en el segundo punto de la tabla del día de hoy, que no hay otros proyectos vinculados. Solicitudes, se han recibido solicitudes. En primer lugar, del directorio de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, ANEJUT, mediante la cual remite informes en derecho sobre el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público. Asimismo, solicita audiencia para exponer ante esta instancia parlamentaria sobre el proyecto de reforma constitucional ya referido. También el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, APRAJUT, señor Patricio Aguilar Paulsen, también solicita a esta comisión poder asistir en calidad de oyente a las sesiones que la comisión dedique al análisis del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público. Eso, señora presidenta, señores senadores, los documentos respectivos se harán llegar a sus señorías por correo electrónico. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, doy la palabra. A propósito de las solicitudes, estas dos llegaron acá, me imagino que algunos de ustedes también directamente, para que puedan ser eventualmente recibidos, ¿cierto?, por parte de los senadores y senadoras, y por supuesto que cuando ya pongamos este proyecto en tabla, lógicamente que van a ser invitados, que van a ser escuchados. Así que le pido, señor secretario, que le pueda responder eso por ahora, pero no tenemos todavía fecha para poder poner ese proyecto en tabla. Espero que sean en unas próximas 2 semanas a lo más. Entonces, le vuelvo a dar la palabra para que, a propósito del primer proyecto en tabla, podamos contextualizar un poco. Me imagino que hay alguna relación, ¿sí? Gracias, señor secretario. Bien, señora presidenta, señores y señoras senadoras, corresponde iniciar el estudio del proyecto de ley que modifica la ley 20.600, que crea los tribunales ambientales en cuanto a las normas de subrogación de sus miembros y del término de su periodo. La presente iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional y se originó en moción de los honorables senadores señor Araya, señora Núñez y señor Cruz Coque. Se dio cuenta de este proyecto en la Sala del Senado en sesión de 17 de junio de 2025, disponiéndose su estudio por esta comisión. Asimismo, en esta misma sesión se remitió oficio a la Corte Suprema. Cabe señalar que con fecha 22 de julio se dio cuenta en el Senado del oficio de respuesta de la Corte Suprema, cuya copia tienen a su disposición sus señorías. En el documento se dan las razones de cómo ha sido la evolución de la legislación aplicable a los tribunales ambientales, los cambios que han sufrido estas disposiciones y en las páginas finales están las consideraciones que hace la Corte Suprema. En síntesis, en relación con la modificación a las reglas de subrogación actuales,
Si bien se comparte, dice la Corte Suprema, la conveniencia de la modificación propuesta, que se alinea con el objetivo de especialidad que buscó el legislador con la creación de los tribunales ambientales, es necesario señalar que el proyecto no se hace cargo de algunos inconvenientes prácticos que pueden surgir al operar las reglas de subrogación respecto de la lejanía geográfica de los distintos tribunales ambientales. En cuanto al contenido del proyecto de ley relativo a la prórroga en el término del ejercicio de las funciones de los ministros del Tribunal Ambiental hasta que se nombre su reemplazante, se concluye que esta medida presenta inconvenientes relativos a la prolongación del funcionamiento anómalo de dichos tribunales. Cabe recordar que el objetivo de este proyecto es garantizar la continuidad del funcionamiento de los tribunales ambientales y asegurar que nunca queden vacantes sus cargos sin reemplazo, velando en última instancia por la eficiencia de nuestro sistema judicial en materia medioambiental. Para alcanzar este objetivo se propone, 1, incorporar una norma de subrogación estricta entre los suplentes de cada tribunal ambiental, de modo que ante la falta de ministros o ministras titulares o suplentes puedan recurrirse prioritariamente a los suplentes de otro tribunal ambiental. Hoy día hay una suplencia en el caso de ausencia por ministros de Cortes de Apelaciones. En segundo lugar, prorrogar automáticamente el ejercicio de los ministros y ministras titulares hasta la asunción de sus reemplazantes con el fin de evitar vacancias. Agrega que lo anterior permitirá, en caso de ausencia, renuncia o término del periodo legal de designación de cualquiera de sus miembros, que el tribunal funcione con normalidad, atendiendo sin demora a las controversias medioambientales. La Secretaría ha elaborado un texto comparado que contiene la legislación vigente y la propuesta normativa que contiene este proyecto. Es un texto comparado de 2 columnas que ustedes tienen a su disposición, en que se ven las enmiendas que se proponen. Eso, Presidenta, es cuanto puede informar la Secretaría. Muchas gracias, señor presidente. No sé si el senador Aray quiere decir algo ahora o le damos la palabra a... Sí, al Ejecutivo primero, ok, entonces le damos la palabra al subsecretario, que ya tenemos su presentación no solo aquí impresa, y luego a la ministra con su equipo. Señor subsecretario. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores de la Comisión y a la ministra. Solamente una pequeña aclaración. Estoy representando al ministro como subrogante. El ministro está imposibilitado hoy día de asistir. Pero estaba muy interesado en, por cierto, venir a dar la opinión del Ejecutivo a esta sesión. Señora Presidenta, respecto del proyecto de ley que modifica la Ley 20.600, que crea los tribunales ambientales en cuanto a las normas de subrogación de sus miembros y del término de su periodo, que tiene origen en la moción de los honorables senadores Pedro Araya, Luciano Cruzcoque y también de usted, Presidenta, Paulina Núñez, y que se encuentra ingresado desde el 11 de junio del 2025. Como Ejecutivo tenemos, en primer lugar, una buena impresión y celebramos el aspecto de mantener, sobre todo, la regla para que los tribunales ambientales puedan seguir siendo todos los técnicos que requieren para el conocimiento de las causas que están sometidas a su competencia. En ese ámbito también vamos a hacer algún tipo de observaciones respecto de algunas materias prácticas ya contenidas de alguna manera en el oficio de la Corte Suprema, que mejoradas y solucionadas encontramos y consideramos pueden avanzar de manera significativa en la solución de los problemas que se suscitan a propósito de esta materia. Recordemos que el actual artículo 10 establece reglas de subrogación diferenciadas dependiendo para los tribunales ambientales si el ministro es letrado o si se trata del ministro licenciado en ciencias, con esa integración mixta que la ley le impone. Los ministros letrados son subrogados por ministro de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción del Tribunal Ambiental del que se trate, mientras que los no letrados son subrogados por el respectivo ministro suplente de los otros tribunales ambientales. Si la subrogación de los ministros licenciados en ciencias no pudiera efectuarse, estos serán reemplazados por el ministro suplente letrado del propio Tribunal Ambiental o, de no ser posible, serán subrogados por ministro de la Corte de Apelaciones respectiva. Esa es la regla que propone el proyecto de ley en su modificación del artículo 12. Y también propone una única regla de subrogación. Los ministros son subrogados por ministro suplente de los otros tribunales ambientales, estableciéndose una regla específica de subrogación. Los ministros del primer tribunal ambiental subrogados por los ministros del segundo,
los del segundo por los del primero y los del tercero por los del segundo. La subrogación deberá realizarse, indica el proyecto, por suplentes que ejerzan en la misma área profesional que el ministro o la ministra que se subroga. Como indicaba entonces, esta modificación al artículo 10 de la ley número 20.600 se alinea con el principio de especialidad que rige la justicia medioambiental y cuya consagración fue uno de los objetivos fundamentales del legislador al momento de crear los tribunales ambientales. En ese contexto, lo que observamos también del Ejecutivo es que al aplicar esta regla hay que tomar en consideración algunos problemas o dificultades prácticas que puedan generarse y que sin perjuicio de no ser taxativo nos parece importante observar algunas. En primer lugar, la de la disponibilidad de ministros para integrar los tribunales ambientales vía subrogación. La actual regla de subrogación acude a los ministros de la Corte de Apelación respectiva, 7 en el caso de las ilustrísimas Cortes de Antofagasta y Valdivia y 34 en el caso de la ilustrísima Corte de Santiago, mientras que la nueva regla acude a los ministros suplentes de los otros tribunales ambientales, lo que, por cierto, supone un pool más restrictivo, más acotado, los que son solo 2 por tribunal, uno letrado y el otro licenciado en ciencias. Entonces hay un problema de, eventual problema de disponibilidad que hay que observar y eventualmente solucionar. También podría producirse una pregunta práctica respecto de la ausencia de suplentes en el tribunal ambiental utilizado para la subrogación, porque si yo lo utilizo para subrogar en otro tribunal ambiental, si se produce la necesidad de recurrir al mismo suplente en el tribunal de origen, podría no estar disponible. Y si está disponible, entonces no se cumpliría con el objeto de la subrogación. Finalmente, respecto a este artículo 10, también podrían eventualmente generarse problemas operativos derivados del desplazamiento de los ministros. Esto, por cierto, atendió la lejanía geográfica de los distintos tribunales ambientales en cuanto a la subrogancia. Bueno, estoy mencionando problemas, perdón, por su intermedio, señora presidenta, que van a surgir en la discusión. Probablemente algunos serán más importantes que otros. Eso respecto de la modificación del artículo 12. El artículo 12 actual establece como causal de cesación de funciones de los ministros del tribunal el término del periodo legal de su designación. La moción lo que hace es proponer extender el periodo legal de ejercicio del cargo de ministro hasta el juramento del reemplazante, ¿sí?, con el objeto de evitar o reducir al máximo estas vacancias. Entonces, al igual que en el punto anterior, creemos que es necesario observar algunos resguardos. En primer lugar, que la circunstancia de ser nombrado sucesor y que esté condicionando esto el cargo de un determinado ministro, es decir, que este ministro va a depender, en cuanto a la elaboración de su cargo, de la designación de su sucesor. Hay que verlo bien en el sentido de que puede haber alguna causa pendiente, por ejemplo, que pudiera eventualmente ser de interés de alguno de los órganos que intervienen en el nombramiento. Entonces, pudiera eventualmente, yo diría, plantear algunas preguntas respecto del contenido de ese fallo o de su demora. Luego, la regla transforma el plazo de duración en el cargo de una condición. Y esta condición, por cierto, es la que consiste en la falta de nombramiento oportuno de aquel que lo reemplaza, hecho que además esa condición depende de la proactividad del Ejecutivo y del acuerdo del Ejecutivo con el Legislativo. Entonces ahí también pudiera haber un punto. Y finalmente, las cesaciones en el cargo es cubierta precisamente por los ministros suplentes del mismo Tribunal Ambiental y ahí también podría eventualmente haber un cruce con las ideas matrices del propio proyecto de ley en cuanto a las reglas de subrogación. Eso en cuanto a la modificación del artículo 12. Entonces, solamente para concluir, Presidenta, por su intermedio, nos parece que el aspecto positivo, muy positivo de esta propuesta es que mantiene y asegura la especialización de los ministros que lo integran, que es una de las ideas fundamentales de todo el régimen de los tribunales ambientales. Y es por eso entonces también
que se resguarda lo técnico también porque han pasado por el mismo proceso de selección que sus pares que pretenden reemplazar. Dicho esto, vemos que hay ciertos problemas operativos que y prácticos que pudieran producirse, que es necesario atender. Asimismo, la norma de designación de reemplazantes y su efecto sobre la vigencia de algunos de los ministros titulares del Tribunal Ambiental pareciera también requerir cierta revisión en cuanto a sus eventuales efectos. Pero en general, Presidenta, como indicaba, nos parece que es un proyecto de ley que avanza en el sentido correcto en cuanto a mantener la especialización. Eso, Presidenta, muchísimas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Le voy a dar la palabra entonces a la ministra del Ministerio de Medio Ambiente, la señora Maísa Rojas. O si quiere una introducción y después, asesor. Vale. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio saludo a las senadoras y senadores presentes y al subsecretario también. A ver, lo primero que nada que quisiera obviamente valorar el trabajo de los tribunales medioambientales, estos tribunales especializados que tenemos en el país que ayudan a dar acceso a la justicia en temas medioambientales. Y por lo tanto también nos interesa obviamente de que los tribunales ambientales funcionen en ese sentido correctamente. Valoramos la propuesta de proyecto de ley presentado hasta esta comisión y nos alineamos también con las observaciones ya descritas por el subsecretario de Justicia y quisiera simplemente, y en su exposición también ya se hace referencia, y lo dijo el secretario también de la comisión, a un informe de la Corte Suprema, ¿verdad?, en la cual se le pregunta, y quisiera simplemente referirme a una de las frases que sale de ese informe de la Corte Suprema sobre el tema de la designación de reemplazantes. Se trata de una medida que podría consolidar un estado de funcionamiento anómalo. Eso es un aspecto que me parece que vale la pena discutir más profundamente porque entendiendo de que lo que queremos es que los tribunales ambientales funcionen correctamente, funcionen para entregar certeza y acceso a la justicia efectiva. Evidentemente uno tiene que ponderar si es que alguna de las modificaciones podría tener potencialmente esta consecuencia no deseada, que estoy segura que no es la intención del legislador en este caso. Presidenta, si me permite, me gustaría darle la palabra a nuestro jefe jurídico del Ministerio de Medio Ambiente que sí pudiera referirse. Gracias, ministro. Gracias. Por su intermedio, Presidenta, saludar a los senadores, senadoras y invitados. Y sí, ratificar simplemente que efectivamente la designación de los ministros y ministras del Tribunal Ambiental es un mecanismo altamente complejo. Intervienen diversos órganos y poderes del Estado, lo que hace que en algunos momentos se haya dificultado la renovación de los ministros, pero ese diseño puede tener algunos incentivos de prolongarse en el tiempo si es que no está el sentido de urgencia de reemplazar los cupos vacantes. Entonces, eso es una cuestión que habría que mirar con bastante detalle de esta iniciativa y plantear alguna mejora tal vez en términos de los plazos de la regla que se propone para que no, como se ha señalado muy bien por la Subsecretaría de Justicia, no se transforme en una condición indefinida la subsistencia. Y en cuanto a las reglas de subrogación, una cuestión importante y que no es tan trivial es el desplazamiento de los magistrados. El acceso a la Corte de Apelaciones más cercana permite esta regla más de comunicación entre los tribunales y la Corte de Apelaciones, y entre los tribunales ambientales puede ser más trabado. Y en ese sentido, recordar que son 3 tribunales ambientales que no necesariamente se siguen por criterios uniformes, y esto está vinculado con la relación con el recurso de casación, cuestión importante también de tener a la vista. Ahí esperamos prontamente llegue acá
el proyecto que mejora también el sistema recursivo de los tribunales ambientales. Eso como antecedentes complementarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero darle la palabra entonces a los senadores. Yo tengo... Sí, primero, senador Durresti. Gracias, Presidenta, que es un tema práctico, Presidenta y colegas. El boletín 10803-7, que nosotros presentamos en su oportunidad con el senador Araya y algunos otros parlamentarios, incide sobre lo mismo, modificando o afinando algunos temas, principalmente en cuanto a nombramiento y duración, para que los reemplazos queden de mejor forma y establecer, dar cuenta de que la ley estableció un nombramiento originario cuando no existían los ministros, y hoy día ya estamos en segunda o tercera renovación donde ya hay un staff de ministros que tienen las características y que van rotando o van postulando y uno lo ve. Entonces, yo lo que pediría, Presidenta, antes de entrar a la discusión, si usted pudiera pedir en sala que se refundieran esos dos proyectos, lo estaba consultando al secretario en la misma idea matriz, y nos agrega dos elementos que son principalmente el nombramiento y duración, que nos permite con eso tener una discusión un poquito más integral, y el proyecto, como le digo, es el 10.803-07. Eso sin perjuicio de luego ya pronunciarnos sobre algunos elementos que ha señalado el Ejecutivo. Si se puede pedir la fusión de esos dos proyectos para tener un espacio de discusión mejor. A ver, quiero recordar, gracias senador, quiero recordar que el proyecto que hoy tenemos en tabla, que es el boletín 17.608-07, y a propósito que el senador Araya lo hizo ver la sesión pasada, y yo creo que es importante hacernos cargo cuando se producen estos vacíos, porque en definitiva el tribunal no funciona, y los jueces, la verdad, ministro subrogante, vienen acá, al menos los de Antofagasta viajan, la mayoría de ellos. Entonces, bueno, pero ya entraremos en el tema. Y por lo tanto, este proyecto, el que tenemos en tabla, el que estamos discutiendo, busca, ante la falta de reglas claras, de subrogancia entre sus miembros, y que, a propósito de que ha ocasionado en más de una oportunidad la imposibilidad de conformar quórum para conocer causas regionales y nacionales, hacernos cargo en definitiva de normas de subrogancia de sus miembros y del término de su periodo. Entonces, el otro boletín que usted me hace ver, por lo que le entiendo, ¿cierto?, dice relación con el nombramiento y la duración de los jueces. Obviamente que uno podría encontrar la idea matriz en que ambos regulan y pretenden mejorar, ¿cierto?, el funcionamiento de los tribunales ambientales. Pero ahí prefiero preguntarle a la Secretaría, dado que, por un lado, voy a decirlo de esta manera, este proyecto se hace cargo solo de aclarar las normas de subrogancia para que no se produzcan, insisto, estas faltas de oportunidad o la imposibilidad de que un tribunal funcione. Si podemos hacer ver a la sala que la idea matriz es similar, yo me atrevería a decir que vamos a estar frente a una discusión mayor, porque vamos a estar frente a una reforma, por decirlo de alguna manera, del funcionamiento de los tribunales ambientales, que creo necesaria. Por lo demás, quiero decirlo, que creo que es importante que después ya del tiempo transcurrido podamos revisar las normas de nombramiento, de duración, obviamente, de los jueces, de subrogancia, a propósito que hay falta de claridad, y por eso surge la moción que hoy día estamos viendo, pero ahí ya estaríamos entrando en una cuestión más profunda. Lo que podríamos hacer, si es que no tiene o no guarda relación la idea matriz de uno con otro, sin perjuicio, insisto, que regulan tribunales, yo creo que podríamos sacar de manera más urgente que es el que deja normas claras respecto a la subrogancia, y el otro, comprometernos a tramitarlo igual, entendiendo que estamos entrando en una cosa que yo a simple vista veo que puede ser un poco más profunda. Pero bueno, insisto, prefiero que la Secretaría nos diga, si nos ilustre, si efectivamente dice en relación con la misma idea matriz, y si es así, efectivamente podríamos avanzar entonces en ambos, ¿no? Presidenta, la Secretaría ha hecho un contraste de los textos, simplemente. Hay una parte en que efectivamente la ley, el proyecto que menciona el senador Durresti coincide con la idea matriz de esta iniciativa, que es la introducción de una disposición transitoria respecto del reemplazo, claro, de la disposición.
Ahora, efectivamente, la iniciativa que menciona el senador Durresti trata otra materia, que es el quórum requerido para reemplazar a los integrantes. Hoy día 3/5 y se está proponiendo una modificación en el inciso sexto del artículo 2, cambiando de 3/5 a mayoría absoluta de sus miembros. O sea, abarca un poco más. Hay una parte que coincide y hay una parte en que abarca un poco más. Eso simplemente haciendo un contraste respecto de esta materia. Presidenta, yo creo que los tribunales ambientales unánime han cumplido objetivos, han avanzado en justicia especializada, todo lo que sea, pero claramente están ya con una madurez en que hay que revisarlo. Y recordaba que ese proyecto lo trabajamos en su momento con el senador Araya en la misma situación. Hay un artículo en que se dice, si no se produce el nuevo nombramiento, se prolonga 6 meses, que es una situación precisamente de compromiso para decir que no nos quedemos hoy día, que ¿por qué hay que avanzar en subrogancia? Porque vence el plazo y se quedan sin ministro. Y como el proceso es engorroso, nos quedamos. Entonces, nosotros salvábamos con esa, que es una fórmula que podríamos nosotros mantener en el proyecto, que es mantener 6 meses si termina el plazo. Y respecto a lo del quórum, podemos eliminarlo, pero creo que podemos avanzar sin hacer un tema orgánico y sistémico, pero aprovechando que en lo que seguramente vamos a estar todos de acuerdo, el Ejecutivo más o menos lo dice, que podamos fusionar en esos aspectos, digamos, el concordar que es subrogancia, integración, digamos, funcionamiento, en definitiva, más no nombramiento quizás. A ver, yo concuerdo y veo que el senador en definitiva plantea el que nos concentremos en esto de las normas de subrogancia, ¿cierto? Para evitar que los tribunales se queden paralizados precisamente por falta de jueces. Bueno, entonces yo no sé, ahora ya lo pregunto porque en eso yo estoy de acuerdo, lo pregunto simplemente a modo de tramitación, porque si vamos a ir a la sala a pedir que se fusionen, nos pueden hacer ver, ¿verdad?, que hay normas que van un poco más allá de esta iniciativa. Ahora, si le mencionamos a la sala que en definitiva vamos a avanzar en una parte de ese proyecto, obviamente que en eso me imagino que estarán de acuerdo y nosotros estaremos, por supuesto, a ver en ambos proyectos lo que nos convoca hoy, que es en definitiva las normas de subrogancia de sus miembros. ¿Les parece que lo planteemos de esa manera a la sala? No sé, doy la palabra. Sí. Sí, no, por eso, pero... ¿Sí? Entonces, Ya, senadora Ensberger y senadora Araya, antes del acuerdo. Por otro tema, entonces, senadora Ensberger. Sí, no, mire, Presidenta, yo no me voy a oponer a fusionar esos proyectos, no obstante creo que en estricto derecho, ¿no es cierto?, no es la misma idea matriz en su conjunto, más allá, como el senador Durresti dice que podría retirar alguna de las partes que no coinciden. Yo creo que sería mucho más simple presentar como indicación luego aquella norma transitoria. Me parece a mí que ese es el procedimiento adecuado, pero si hay una mayoría acá que pide la fusión, no me voy a oponer, no obstante tengo algunas diferencias. Ya, habría entonces acuerdo para solicitar a la sala la fusión. Sí, no, por eso ahora yo también tengo varias. Sí, ok. Entonces acordado aquello. Y sobre ya consultas Ahora, que vamos... Claro, señor secretario. la fusión se haría sobre el texto de este último proyecto. Sí, por y supuesto. eso sería el que El mandaría. otro se fusiona con sería este. como Sí. para... Ya, muy Sí. bien. Entonces, sí, vamos a empezar a hacer preguntas, consultas. Yo anoté varias. En este orden, senador Araya, senador Durresti, me imagino que la senadora Ensberger también. Senador Araya. Gracias, ministra, por su intermedio. Saludar primero a la ministra, al subsecretario y al equipo que lo acompaña. A ver, yo soy un convencido que probablemente el diseño original de los tribunales ambientales y la forma de designación, producto del poco conocimiento de la judicatura ambiental y que era una nueva institucionalidad, se justificaba en ese tiempo. Yo creo que no hay funcionario público que tenga más requisitos para postular que ser ministro del Tribunal Ambiental. Primero, las condiciones que tiene que tener de estudio, publicaciones, tiene que pasar por un proceso por alta dirección pública, el sedazo de la Corte Suprema, el presidente lo tiene que proponer y el Senado lo ratifica. No, ni los ministros de la Suprema pasan por ese circuito. Entonces yo creo que ese sistema hoy día está obsoleto porque ya tenemos un know-how de gente y si uno además le pregunta a la alta dirección pública, el gran problema que tienen en los concursos es que la gente se empieza a repetir y la Suprema no hace la esquina mientras no se resuelvan las que están pendientes porque en el fondo se repiten los nombres.
Entonces, en eso yo creo que efectivamente hay que entrar en una modificación, a mi juicio, que es mucho más estructural respecto al nombramiento. O sea, por ejemplo, yo soy de los que creo que hay que sacar a la alta dirección pública y que esto perfectamente lo puede hacer hoy día la Corte Suprema. Tengo mis dudas si, por ejemplo, esto debiera seguir siendo con acuerdo o no del Senado. Probablemente un buen minuto para enlazarlo con el otro proyecto del interés al gobierno, que es el nombramiento de jueces. Buscar ahí alguna fórmula de resolver esto. Dicho eso, este proyecto quiere hacerse cargo de resolver un problema que es puntual. Y en esto yo no quiero culpar al gobierno de turno, porque tuvo el mismo problema el expresidente Piñera, pero se ha acrecentado. O sea, hoy día, por ejemplo, el Tribunal de Antofagasta todavía no está completo, y se pudo recién completar hace 2 o 3 meses, y llevó 3 años y tanto sin nombramiento. El Tribunal de Santiago está sin un juez desde el año 2020. El gobierno tiene la quina en su poder del 2024. El ministro científico cesó el 2023 y el gobierno tiene la quina el año 2023. Estamos en 2025 y no había una propuesta. En octubre de este año se va el otro ministro abogado, que entiendo que ya en la práctica cesó en funciones, pues se va de vacaciones a partir del día jueves. Entonces el Tribunal Ambiental de Santiago se va a quedar sin forma de funcionar. Valdivia entiendo que está con 3 o 2 integrantes que todavía no son designados. Antofagasta entiendo que falta 1. Entonces tenemos hoy día un problema respecto al funcionamiento de los tribunales. Y este proyecto lo que busca primero es establecer una regla de subrogación, estableciendo que se subroguen entre ellos ministros titulares y ministros suplentes entre los propios tribunales. Ahora, este tema de la operación en logística ya me parece un poco ridículo el absurdo. O sea, no, perfectamente aquí pueden existir una subrogación, no estamos hablando que van a tener que viajar en barco, caminando para poder llegar a otro tribunal. Probablemente esto está dentro de los mismos costos que tienen asumidos los tribunales respecto a lo que significa el traslado de funcionarios. Y si no, hoy día muchas de las audiencias se hacen en forma remota. Entonces esa cuestión de que aquí hay un problema con el traslado no creo que sea argumento. Ahora, y si uno mira lo de la Corte Suprema no ve con malos ojos lo que se propone es subrogación, pues se avanza en la subrogación especial. El tema de las Cortes es un tema complejo, sobre todo cuando las Cortes no son tan numerosas. Probablemente en Santiago no, pues Santiago tiene una cantidad importante de ministros, pero Cortes que son más pequeñas, como por ejemplo la Corte de Antofagasta, la Corte de Valdivia, es un problema también para el funcionamiento de las Cortes, para la designación de qué ministro va a integrar en el caso que no exista un ministro de tribunal abogado en el tribunal ambiental. Entonces también hay un problema con el funcionamiento de las Cortes de Apelaciones. Muchas veces los ministros de la Corte o están inhabilitados en las causas o están con vista preferente en causas en la Corte y no pueden integrar. O sea, hoy día buena parte del atraso que tienen los tribunales ambientales y sobre todo el de Antofagasta tiene que ver justamente con la poca posibilidad de integrar correctamente la sala. Entonces, en la primera parte del proyecto lo que se busca justamente es que estas normas de suplencia permitan un juego respecto de la subrogación entre la especialidad que tienen los distintos ministros. Y como esto tampoco es un tema, más allá probablemente por el tema presupuestario que está pensando la Corte Suprema, no es mayor discusión. Y el segundo punto, que claro, que puede ser mucho más polémico, porque en el fondo, claro, tiene razón la Corte Suprema cuando dice que en el fondo queda sujeto a condición la duración de un periodo, porque el periodo tiene una terminación X, pero eventualmente se puede ese periodo extender en la medida en que no se resuelva el concurso. Ahora, aquí lo que hay que sopesar es qué se hace. O sea, estos ministros pueden seguir y tenemos un normal funcionamiento de los tribunales mientras no se dicta el titular, o en el fondo seguimos con este funcionamiento anómalo. Yo comparto la opinión de la Suprema, que es obviamente un tema anómalo, pero lo que busca es hacerse cargo de un problema práctico. O sea, yo le pregunto al gobierno qué van a hacer. O sea, ¿ustedes están en condiciones de ingresar de aquí antes que el Tribunal de Santiago que no pueda funcionar en octubre? ¿Van a entrar los 2 nombres que tienen pendientes? Pues claro, si no llegamos a un acuerdo, ustedes dicen, no, mira, entramos los 2 nombres y con eso Santiago puede funcionar, ni un problema, este proyecto lo podemos discutir con mayor amplitud, pero probablemente eso no va a pasar porque tenemos un problema respecto de a quién se va a proponer y si van a tener o no el respaldo del Senado. Entonces, por eso, este proyecto lo que busca es poder avanzar en que exista o que se permita el normal funcionamiento de los tribunales una vez que cesen en el cargo. Si el proceso de selección del nuevo ministro funciona bien, ese ministro que cese en el cargo se va a ir automáticamente, no habría problema. Pero como sabemos, como la realidad práctica lo que ha dictado es que tenemos largos periodos de que no se logran esos acuerdos, tenemos un funcionamiento anómalo de los tribunales que al final del día, ¿en qué repercute? En que todas las reclamaciones ambientales, sean las que hacen las empresas o los ciudadanos, se demoran años en poder ser resueltas. Y obviamente en un momento en que estamos todos hablando de la necesidad y la urgencia de poder ir avanzando en estos temas, no es lógico que una parte importante de la institucionalidad ambiental no pueda funcionar. Este modelo no es nuevo, nosotros ya lo probamos respecto de los consejeros del CERVEL, que se permite que un consejero que ha cesado en el cargo pueda seguir hasta que se nombre el consejero siguiente. Entonces tampoco es que estemos inventando la pólvora en este tema. Y también lo que apunta es que exista
algún grado de especialidad. Ahora, yo no comparto mucho lo que plantea la Suprema en el sentido de que aquí podría haber un conflicto de interés, porque en el fondo lo único que podría tener conflicto sería el gobierno. El Senado rara vez recurre como cuerpo colegiado de una resolución ambiental. No tengo recuerdo que lo hayamos hecho. Y probablemente si alguno lo hace en el marco de algún tema puntual de una comunidad, pero no es un tema que debiera ser punto de discusión. Entonces, por eso yo creo que tenemos que buscar alguna fórmula rápida. Ahora, si el gobierno me dice, el subsecretario se compromete y dice, mire, senador, de aquí a 15 días van a entrar los 2 nombres que está pendiente para que Santiago pueda funcionar, probablemente esto lo podremos discutir con un poco más de calma, pero tenemos que hacernos cargo de una realidad práctica. O sea, Santiago no va a tener un problema de funcionamiento a partir del próximo lunes. Entonces, eso es lo que tenemos que ir resolviendo. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora Araya. Senadora Ensberger. Gracias, Presidenta. Mire, yo comparto el diagnóstico que fundamenta este proyecto, mas no comparto el proyecto. Yo creo que tiene varios problemas. Primero, en la subrogancia, ¿no es cierto? Creo que es cuestionable su admisibilidad, porque si bien se trata de tribunales ambientales y por lo tanto ponerle función o cambiar las normas no tiene ningún problema y lo podemos hacer al ser organismo autónomo, pero el establecer que ministros de Antofagasta vayan a Valdivia o de Valdivia vayan a Santiago, o de Santiago a no sé dónde, y roga gasto. Dicen acá es que todos viven en Santiago, claro, ¿cuál es la gran diferencia? Si ese ministro vive en un domicilio distinto al donde ejerce, cuando tiene que ir a ejercer, él se paga sus costos. Si un ministro vive en un lugar distinto de donde tiene que ir a ejercer por subrogancia, eso tiene que generar el costo viático, no sé, no tengo idea qué, pasaje, alojamiento y todo lo que más se genere. Decía el senador Araya, hoy día está el tema telemático, probablemente, pero no es el ideal para los ministros, para ningún tipo de ministro ni jueces, lo hemos conversado y por lo tanto también modificamos nosotros las leyes porque se está haciendo un abuso excesivo del funcionamiento telemático. Además, en los tribunales ambientales se debe muchas veces salir a terreno, ¿no es cierto? Y eso no te funciona con lo telemático. Por lo tanto, y además lo que decía el ministro, hoy día el número de suplentes de los tribunales ambientales es harto menos que el número de ministros de Corte que pueden subrogar. Entonces, compartiendo la necesidad de ver cómo hacemos que los tribunales ambientales funcionen y que dejen de no hacerlo por falta de quórum, es un desafío, ¿no es cierto? Es un desafío, pero creo que esta no es la manera. Y en cuanto a la prórroga del nombramiento, yo en ese sí que no bajo ninguna alternativa, me parece que no es correcto. Comparto el considerando 9 o 9 de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, que dice primero que se permitiría conciliar un estado de funcionamiento anómalo, que no parece adecuado, y que esto podría generar situaciones que afecten la legitimidad de las sentencias o de las decisiones adoptadas por el tribunal. Efectivamente podríamos terminar, ¿no es cierto?, no obstante que haya una ley de respaldo, pero sabemos que todos los temas medioambientales siempre son muy controvertidos, terminar con todas las decisiones de los respectivos tribunales ambientales en la Corte Suprema o de Apelaciones alegando la integración. Y va a estar además este fundamento. Entonces, creo que tampoco va a solucionar, porque hoy día, ¿qué es lo que se busca? Que funcionen, pero que funcionen bien, que tengamos resolución de los conflictos. Si finalmente logramos que haya quórum y que funcionen, pero que esas resoluciones o sentencias que emitan van a terminar todas siendo reclamadas por esta eventual anomalía, señalada incluso así en un considerando de la Suprema a este Senado, me parece peligroso. Yo quisiera recordar lo que esta comisión y particularmente el senador Durresti, cada vez que nos toca nombrar un ministro de tribunales ambientales ha señalado que aquí para resolver este problema hay que ir al fondo. Y el fondo del problema radica, ¿no es cierto?, en un sistema muy engorroso del nombramiento de los ministros. Y eso es lo que hay que cambiar. No vamos a solucionar nada, vamos a enredar más el sistema con este proyecto. De verdad creo que no es la forma. Y sí creo, y acá todos los ministros del gobierno anterior, e incluso la ministra, espero no mal recordar,
han compartido esa aprehensión de todos los senadores, pero especialmente por la efusividad en que lo señalaba, como es su costumbre, ¿no es cierto? Por eso me acuerdo de lo que decía él y no tanto el resto de los senadores. Creo que ahí hay que ir al fondo, al cambio de la forma de nombramiento. Esto tampoco pasa por modificar los quórum de nombramiento, pasa por notificar los requisitos, algo señalaba y comparto con el senador Araya, o sea, pasa por el sedazo de la alta dirección pública. Son los únicos jueces que pasan por ahí, aun cuando no dependa de la Corte Suprema, los tribunales ambientales, son jueces. Y por lo tanto, debiera formarse la quina o, si no, que pase solo por la alta dirección, no tengo idea qué. Pero los requisitos que se le exigen son excesivos y ahí radica también la falta de nombres, aunque esto debiera hoy día a lo mejor variar porque ya al cabo de varios años de funcionamiento de los tribunales ambientales me imagino que hay muchos más profesionales con experiencia. Pero no comparto tampoco, o la comparto a media, ¿no es cierto?, cuando se dice en el proyecto que esta forma de subrogación sería mejor por la especialidad. Claro, puede ser, pero yo creo que un ministro de Corte de Apelaciones tiene que ser capaz de enfrentar cualquier materia. No puedes, un ministro de Corte de Apelaciones que luego postula a la Suprema, no puede no ser capaz de enfrentar o sea, de resolver cualquier tipo de materia que se le ponga en su conocimiento. En términos generales, Presidenta, dicho lo anterior, creo que esto no va a resolver el problema y, por lo tanto, primero por el tema de la inadmisibilidad respecto de lo primero y, en segundo, por lo que he señalado, yo no veo con buenos ojos este proyecto. Compartiendo su diagnóstico, creo que esta no es la forma adecuada para solucionarlo. Gracias. Gracias, senadora. Le doy la palabra al senador Durresti. Gracias, Presidenta. Saludar a la señora ministra, a su equipo y al subsecretario de Justicia. ¿Hay algo extraño o es paradojal? Coincido mucho con la compañera, con la reflexión de Luz, en que al no hacernos cargo de un problema de fondo, nosotros estamos buscando mecanismos para atenuar ese no hacerse cargo. Y revisaba acá en mis antecedentes el proyecto que nosotros presentamos en la legislatura anterior, también con Pedro Araya, y que se presenta ahora. Con esto van efectivamente a subsanar un error de fondo, es sistémico. No puede ser posible, y en esto voy a hacerlo con la misma efusividad de siempre. No es posible que nosotros no hayamos modificado y que no se haya reparado en que para nombrar ministros de corte de tribunales ambientales tengamos estas tres instituciones que pasan. Alta dirección pública, pero bajo ninguna circunstancia. Ya está, eso era para la primera vez, porque había que encontrar personas que tuvieran un currículum medioambiental. No los conocíamos, no estaban en los tribunales, no eran ministros, y había que tener ahí un conjunto de características, que eso es lo que mide la alta dirección pública. Yo creo que en eso hay un consenso absoluto que no corresponde. Las Cortes Suprema que haga la oposición, digamos, la oposición de antecedentes, me parece perfecto, porque ellos evalúan, conocen, tienen obviamente una función jurisdiccional, me parece perfecto. Que sea el Ejecutivo quien proponga, perfecto, y creo que también que el Senado pueda proponerlo también, porque te permite tener un organigrama adecuado, pero yo creo donde debiera haber un consenso, y ahí debiera el Ejecutivo, más allá de la discusión si tal o cual situación, debería ser que un proyecto de ley, que en eso tienen que presentarlo ustedes, de eliminar absolutamente del nombramiento el paso por la alta dirección. Y por dos cosas. Una, porque es anómalo, es algo anacrónico hoy día en respecto. Dos, irroga gastos, un tremendo gasto. Y tercero, burocratiza y extiende en el tiempo, porque ese proceso es largo. Y cuando el ministro ya está en la quina correspondiente y está propuesto al Ejecutivo, generalmente ese ministro le cambió la vida.
le cambió la vida académica, laboral, familiar, y hemos recibido muchas veces información que el ministro ya no quiere postular, no obstante que, dicho sea de paso, los ministros de tribunales ambientales deben ser de los funcionarios mejor remunerados y los tribunales ambientales, y me parece bien porque es de alto estándar, y eso fue algo que se tuvo en vista en su momento, de poder tener una muy buena nivel de remuneración de todos los componentes del tribunal, desde los ministros, relatores, secretarios y todo el personal. Y creo que eso es bueno, pero esto es una anomalía, Tercero, cuando lo pusimos en el primer proyecto, cuando se cumple el plazo cesa de pleno derecho. Eso es anómalo. Es anómalo porque te quedas inmediatamente con esa persona fuera y no con un proceso que esté en curso, sino que un proceso que se muere un año, entonces tienes por lo menos una vacancia. Nosotros proponíamos un plazo de que durara 6 meses más. Es una solución intermedia, pero tampoco va al fondo del asunto, porque puede ser un incentivo perverso en que tú te mantengas y no se haga nunca el concurso y prolongas ya no por 8 años que te nombraron, sino que terminas por 12. Y eso también es anómalo. Cuarto, yo creo que nosotros no tenemos un problema, si esto funciona en régimen y se reemplaza cuando corresponde, no tenemos un problema de subrogación. Y ahí le encuentro toda la razón a Luz. Y ahí una corrección, subsecretario. Los ministros del norte, si no todos, una importante mayoría viven en Santiago. Y eso no es nada anómalo. Y como bien señala la senadora, hoy día ese viaje se lo pagarán, ojalá, espero que se lo paguen de su bolsillo, no con una otra justificación. Cuando nosotros vamos a tener ministros trasladándose por Chile, por los 3 tribunales, con subrogancia, es subroga gasto, porque es una comisión de servicio, tiene traslado, viático y toda esa situación. Y yo no creo que sea necesario que un ministro del norte tenga que ir a integrar al sur, a Valdivia, o viceversa. Además que si nosotros tenemos, y precisamente por eso le pido a los ministros que nos sigan en la reflexión de fondo, cuando nosotros hicimos esta norma, esta institucionalidad, estaba excelentemente bien pensada porque estaba el suplente. Entonces no puede ser que nosotros tengamos ministros titulares y suplentes y aún así no tenemos cómo funcionar. Entonces no le echemos la culpa a los tribunales. Yo creo que aquí hay un déficit en el nombramiento de los que tenemos, y eso creo que debiera ser un compromiso, que se nombraran ahí las ternas, pero lo que nosotros tenemos que tener es un sistema anticipatorio que cuando vence el plazo de uno, ya está la quina y se nombra, y ahí debiéramos tener un periodo de vacancia que tendrá que nombrarse dentro de un mes al correspondiente que viene a reemplazar. Pero con la suplencia estamos parchando una discusión y no enfrentando el tema de fondo. Y perdonen que sea reiterativo, creo que hace un muy buen punto Luz, porque va a terminar requiriendo más fondos, otras anomalías de desplazamiento y generar, digamos, un vacío también del tribunal titular donde está, porque legítimamente está reemplazando en otro lugar. Entonces, yo le pediría al Ejecutivo que nos ayudara un poco a buscar la solución de fondo con algo transitorio que creo que está en el Ejecutivo, de nombrar a todos los cargos que ya están en trámite, y claramente donde creo que haya unanimidad absoluta es que sacar del proceso a la alta dirección pública, porque así la Corte Suprema, el Ejecutivo y el Parlamento claramente son instancias donde los plazos pueden operar, y nosotros tenemos normas de vacancia que, si al menos nos pronunciamos, se entiende aprobado el propuesto, y normas que hay un control cruzado, pero la alta dirección no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo. Además, desincentiva, con esto termino, ministra, conociendo a mucha gente que se ha dedicado, se ha especializado, y en Chile deben haber por lo menos 300 personas o, no sé, una gran cantidad de personas que tanto el mundo científico como el mundo jurídico califican para los tribunales ambientales. Hay un desincentivo porque el proceso es muy largo y te genera incertidumbre en términos de tomar la decisión de postular, y cuando ya puedes estar elegible, tu vida cambió, laboral, familiar.
Entonces, no nos quedemos en la forma, yo creo que vamos al fondo para que la reforma sea viable y sea permanente. Gracias, senador. A ver, a mí me pasa lo siguiente, y se lo quiero decir evidentemente al Ejecutivo, porque a propósito de lo que decía el senador Araya, es cierto, a partir de la próxima semana vamos a tener un problema, ¿no? No tenemos los nombres tampoco, obviamente los motivos son compartidos, por decirlo de alguna manera, pero ante la institucionalidad vamos a tener un vacío y ya sabemos cómo han ido funcionando los tribunales ambientales cuando no teníamos integración. Se detiene la revisión de las causas, obviamente no hay fallo y, lógicamente, como todo tribunal, no se da la certeza de poder ir resolviendo. Entonces, estamos frente a un diagnóstico que me imagino ya está hecho y es compartido, como también estamos frente a una respuesta que en lo que a nosotros como legisladores nos compete, porque no tenemos atribuciones, son exclusivas del Ejecutivo, entrar en una cuestión más de fondo, ¿no? En modificar el nombramiento, en entrar en la elaboración de los jueces, en hacernos cargo de normas más expresas o concretas, claras, a propósito de la subrogancia. Estamos viendo que podemos abrir una puerta para al menos hacernos cargo de lo que, a mi juicio, es lo hoy día urgente, que no es solo a propósito de lo que va a ocurrir con Santiago en los próximos días, sino que lo que eventualmente puede ocurrir con cualquier tribunal, como lo hemos visto. Además, aquí estamos justo senadores de las regiones donde hay tribunal, ¿no? Tanto de Valdivia o de Los Ríos como en el caso de Antofagasta. Entonces, dicho eso, tenemos dos posibilidades, ministra y ministro subrogante, que es avanzar en esos nombres. Y ahí yo vería espacio, digamos, para que no avancemos a su vez en el tema de normas de subrogancia, ya que no hay acuerdo, y dado que hay una cuestión más cuestionada, más compleja. Y de la misma manera avanzar en una reforma al nombramiento o al funcionamiento de los tribunales ambientales. Yo sé que a lo mejor asumir esto en el último año de gobierno, si es que no estaba, digamos, dentro del programa, dentro de la carpeta, puede ser complejo, pero lo que sí, y creo que acá hay una señal concreta, nosotros estamos disponibles a avanzar en aquello que al menos tengamos atribuciones. Entonces, o avanzamos juntos o vamos a avanzar igual, no solamente en el caso de la subrogancia, sino que eventualmente en otras cuestiones que puedan ir surgiendo, ¿cierto?, a propósito de la discusión de los proyectos. Y me voy directamente al tema de la subrogancia, si es que no se dan esos dos caminos que acabo de mencionar, porque aquí tenemos dos normas que estamos proponiendo. Por un lado, con las críticas que pueden haber surgido acá o las diferencias que pueden haber surgido, pero por lo que veo, bueno, habría mayoría, por lo que eventualmente en la sala también podría haber mayoría, que es prorrogar automáticamente el ejercicio de los ministros titulares hasta que asuman sus reemplazantes. El senador Araya hacía el símil con el CERVEL, de hecho lo vimos hasta hace muy poco, pero efectivamente incluso a propósito del CERVEL habían consejeros que ya llevan bastantes prórrogas porque no se había llegado a un acuerdo, se había retrasado el nombramiento de los que hoy día ya están al menos como titulares en ese cargo. Pero bueno, esa es una alternativa que va de la mano con lo que está pasando a propósito de la falta de integración de los ministros, porque también proponemos que la norma de subrogancia estricta entre los suplentes sea con los mismos jueces de los tribunales ambientales. Entonces, como todo, pueden haber diferencias, pero al menos acá hay dos cuestiones concretas, insisto, al Ejecutivo, en las que nosotros sí podemos avanzar, y yo estoy ya en avanzar en esto, porque de lo contrario, por ejemplo, sin este proyecto presentado o en tabla, estaríamos con una cuestión real, compleja, y por qué no decirlo, repetitiva, ¿verdad? En este caso respecto a Santiago, en los próximos días, en 10 días más. Entonces creo que es momento de que el Ejecutivo se haga cargo, ya sea de aquello que viene planteando hace bastante tiempo el senador Durresti, de una reforma más profunda. Como vieron, ya surgieron al menos dos proyectos que van a terminar siendo fusionados, pero que nosotros entendemos después de un tiempo ya en el ejercicio de estos tribunales es necesario al menos tener esa revisión y aprovechar el ánimo que hay acá para poder fortalecer los tribunales, porque también evidentemente estamos todos en aquello, o, insisto, de lo contrario, si es que podemos quedar con este proyecto, por ejemplo, solo en general, antes de entrar ya directamente en su discusión en particular, porque entiendo que son dos artículos, ¿no? Sí, es un artículo. Bueno, pero podríamos tomar el acuerdo de avanzar solo en general, a la espera de qué hacen ustedes. Y obviamente lo que le corresponde al Ejecutivo es enviar esos nombres y tratar de producir un acuerdo pronto para salvar la situación de Santiago, que es la que nos tiene más
con más premura a propósito de que quedan pocos días. Entonces, dicho todo eso, le pido a la ministra y al ministro subrogante que nos puedan aclarar o dar una opinión respecto de lo que han dicho los senadores. Y yo, como presidente de la comisión, le quiero pedir concretamente si es posible avanzar en esta alternativa o no, y ahí, lógicamente, que cada uno tiene que avanzar en el trabajo que le corresponde. Me da igual a mí. ¿Sí? Ministro. Presidenta, por su intermedio, yo creo que el Ejecutivo y en este caso la Comisión tienen un consenso general, creo yo, respecto de proteger y asegurar el buen funcionamiento de un sistema que es tremendamente importante y que tiene ciertos resguardos, por ejemplo, respecto al punto de vista técnico. Por eso nosotros en mi intervención valorábamos que esta norma resguardara ese punto esencial. Y por lo tanto, yo creo que la fórmula que usted propone, a nosotros, al menos del Ministerio de Justicia, nos satisface en cuanto a darnos un tiempo para hacer consultas también con el intersector, específicamente con el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene mucho que decir al respecto, y eventualmente pensar en una fórmula. Estoy hablando del tema que se ha mencionado, ¿no es verdad?, respecto de nombramientos. Yo creo que cuando son reformas que pueden generar consensos, quizás los tiempos políticos y legislativos nos abren ese tipo de opciones, pero no es algo que ya hemos conversado ni tenemos una propuesta. Sin embargo, me llevo el encargo de poder hacer esas consultas al interior del Ejecutivo y entregar una respuesta. Eso respecto del fondo del asunto, respecto de lo que tensiona en la actualidad el funcionamiento. También, por cierto, ahí hay, como usted bien decía, es un tema trabado políticamente, donde no solamente depende del Ejecutivo, pero ciertamente hay que darle una solución, porque hay nombramientos que están desde el año 2023 y eso evidentemente no es un buen funcionamiento del sistema, y no estoy diciendo nada que todo el mundo no sepa, digamos. Entonces, eso ciertamente lo vamos también a revisar. Me llevo también ese encargo, pero me parece bien su fórmula, Presidenta, por su intermedio, respecto de poder darnos un espacio, quizás desde la aprobación en general o la discusión en general, para poder traer quizás una propuesta consultada con el Ministerio Sectorial. Gracias, Presidenta. En relación a que el Ejecutivo va a hacer esta propuesta, yo lo que le propondría a la Comisión es que pudiéramos citar o invitar a la Presidenta del Tribunal Ambiental de Santiago para ver el aspecto práctico. Una cosa es la teoría, lo que dice la norma, y otra cosa es lo que pasa en la práctica, y ella podría ilustrarnos respecto al tema, y como además Santiago va a ser el tribunal que va a estar con más problemas a partir de esta semana, ahí nos puede explicar con mayor detalle cómo van a funcionar. Ministra. Gracias, Presidenta. He escuchado atentamente los argumentos acá de los senadores y entiendo entiendo de que aquí hay como dos matices de esto. Una es como hacerse cargo con las propuestas de este proyecto de ley para un diagnóstico de un funcionamiento no adecuado, pero que ese diagnóstico más bien va por resolver un tema de fondo que está asociado a los nombramientos. Entiendo que si se lograra la propuesta de usted, Presidenta, de refundir los proyectos, ahí sí está el espacio para hacerse cargo del tema más de fondo. Y a nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, como dije, lo que nos interesa es que los tribunales ambientales funcionen y que nos permitan el acceso a la justicia en temas ambientales. Así es que si es que el diagnóstico del mal funcionamiento va por resolver el tema de fondo, y si el Ministerio de Justicia lo tiene a bien, vamos a obviamente discutir entre el Ejecutivo para ver si podemos llegar a una solución. Y como decía el subsecretario, si hay voluntad política para enfrentarlo, yo creo que lo de los plazos se hace más llevadero. Ministra, mire, yo lo que sí quiero aclararle algo, porque además nosotros tenemos la obligación como legisladores o legisladores de avanzar en la atribución que tenemos. O sea,
si usted está decidida a asegurar el acceso a la justicia y hacerse cargo del tema de fondo, es el Ejecutivo, no somos nosotros. Nosotros no tenemos atribuciones, por ejemplo, para hacernos cargo del tema del nombramiento. Evidentemente todo aquello va con un informe presupuestario, etcétera. Entonces, si el Ejecutivo así lo decide, lo que hemos dicho, lo que he dicho es que aquí tenemos todo el ánimo de ir priorizando aquello porque creemos profundamente que el tema de los tribunales ambientales requiere de una mirada después de este tiempo de funcionamiento. Lo que nos compete a nosotros y donde tenemos atribuciones es lo que hoy día estamos debatiendo, ¿cierto? Que es al menos dejar normas claras con las diferencias que incluso tenemos respecto a la subrogancia porque los nombramientos ya sabemos se van atrasando o no hay jueces o ministros, mejor dicho, para a veces conformarlo. Pero la fusión, también quiero ser clara, es a propósito de esto, de la norma clara de subrogancia. O sea, aunque lo fusionemos, eso no nos da paso para entrar en un debate más profundo. Eso depende de usted, ministra, y depende del ministro y del Ejecutivo en definitiva. La senadora me pidió la palabra, senadora. Sí, presidenta, solo muy breve para hacer un punto en relación a lo que señalaba el ministro, ¿no es cierto?, en la inmovilidad que se produce respecto de los nombramientos. Y efectivamente, yo creo que todos somos partidarios de tratar de buscar los nombres que sean los mejores ministros en definitiva. Y es importante, ¿no es cierto?, buscar esos consensos. Pero cuando no se llega, el inmovilismo no es la solución. Y tendrán que el Ejecutivo proponer a quienes ellos estimen, bueno, y el Senado tendrá que ejercer su decisión a favor o en contra, si le parece o no le parece. Pero la peor es el inmovilismo, que es lo que ha pasado aquí con los nombramientos y las esquinas que están pendientes. Ok, gracias, senadora. Entonces, miren, quiero acoger la solicitud del senador Araya respecto, porque me parece que al menos quien está incumbente pueda dar su opinión, ¿no?, que es la presidenta del tribunal. Y de esa manera, a todo esto tenemos un proyecto en definitiva que es de artículo único. De igual manera podemos votarlo en general y terminar, no hoy día, me refiero a que se vote en general y que se vaya a la sala para que la sala también lo vote de esa manera y luego empezar a discutir más el detalle si es que incluso surgen otras cuestiones a propósito que lo fusionamos además con otro. Pero a mí me parece importante avanzar en esto. Entonces, ministros, démonos una semana. El próximo lunes yo voy a volver a poner este proyecto en tabla, lógicamente con el ánimo de escuchar a la presidenta del tribunal y también para que ese día podamos votar este proyecto, pero como este proyecto dice relación solamente con el tema normas claras respecto a la subrogancia, si lógicamente de aquí a la próxima semana tenemos algún acercamiento para hacernos cargo al menos de Santiago, bueno, por supuesto que podríamos incluso, como decía la ministra y otros senadores, avanzar en una cuestión más de fondo respecto a los tribunales ambientales, donde ojalá también el gobierno pueda ir observando lo que por lo menos estamos dando una gran reforma, pero cuestiones que evidentemente son de atribución del Ejecutivo. Si les parece, no sé si me habían pedido la palabra, senadora. Sí, a mí antes de, presidenta, de que usted, bueno, yo no estoy de acuerdo con que se vote hoy día, ¿no es cierto? Usted ya lo señaló, dijo que lo va a votar la próxima semana, pero igual antes de ser votado a mí me gustaría la opinión de la Secretaría y también del Ejecutivo respecto del punto de la inadmisibilidad por el tema de recursos. Creo que es importante que el Ejecutivo diga si está de acuerdo o no y en caso que considere que hay recursos, bueno, y si está de acuerdo, como dijo, que al menos patrocine lo que corresponde, ¿no es cierto? Y eso, yo no soy muy amiga de legislar en general y en particular porque es quitarle, ¿no es cierto?, a todos los senadores que no son parte de una comisión la posibilidad de intervenir en un proyecto. Pero reconozco también su derecho, presidente, a tomar la decisión que estime pertinente. A mí me gustaría verlo en general y luego en particular. Sí, de hecho así lo dije, pero eso a partir del, o sea, el otro lunes, sí, porque podríamos, lo que quise decir es que podríamos haber votado en general, pero no, lo vamos a votar el próximo lunes en general y en particular. A propósito que es artículo único, con el ánimo de que también esta semana podamos cada uno hacer lo que nos corresponde, ¿les parece? Sí, porque el Ejecutivo. Ok, entonces sobre este punto, el ministro nos va a seguir acompañando en el segundo, porque tenemos un segundo tema en tabla. Bueno, sobre este punto, ministra, muchísimas gracias, a su asesor legislativo también, y le voy a dar la palabra entonces al señor secretario para dar paso al segundo. Gracias, señora presidenta. En segundo lugar, la comisión está convocada para continuar con la discusión en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que exime de trámites y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios.
La comisión ya celebró una primera sesión en que se escuchó al señor ministro, en que hizo la presentación de este proyecto. En la sesión pasada, antes de tomar una resolución, la comisión acordó escuchar también a la Asociación Chilena de Municipalidades. Se cursó una invitación al señor Gustavo Alessandri, quien se excusó, pero en su reemplazo asistiría el señor Sebastián Torrealba como asesor legislativo del señor presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, para continuar con el estudio de esta iniciativa, Presidenta. Está conectado por Sí, Zoom. muchísimas gracias, señor secretario. Efectivamente, sobre este proyecto me llamó el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, no podía asistir y agradezco además que esté conectado su asesor legislativo, el señor Sebastián Torrealba. Como quedan pocos minutos, bueno, 15 en realidad, un poco más, ¿verdad? Para el término de la comisión le voy a dar la palabra inmediatamente, porque efectivamente este proyecto nosotros ya lo revisamos la semana pasada y la idea es escucharlo a ellos para que no se produzca algún perjuicio en definitiva de los municipios. Así que lo veo conectado. Señor Sebastián Torrealba, le doy la palabra. El desarrollo de proyectos de mejoramiento, ampliación y algunas nuevas cárceles dentro del país. Dentro de los que tienen mejoramiento están las comunas de Santiago, Alto Hospicio, La Serena, Rancagua, Puerto Montt, Antofagasta, y aquellas que serán nuevas cárceles, está la de Calama y la de Copiapó. Y establece el proyecto de ley varios actores relevantes, en los cuales no están involucrados los municipios, que básicamente son tres: el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Desarrollo Social, que es quien da, digamos, los RS para este tipo de proyectos, y además también el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que pertenece o está bajo la tutela del Ministerio del Medio Ambiente. Y este proyecto básicamente lo que busca es el hacer, digamos, un fast track para la reparación, ampliación o creación de nuevos proyectos carcelarios en estas comunas en específicas. Con respecto, así es, si podemos calificar de buena o mala iniciativa para cada una de esas comunas, la verdad es que nosotros no podemos dar su opinión, serán los alcaldes de cada una de las comunas los que tengan su opinión con respecto a la construcción de una cárcel en una comuna en el específico, pero sí podemos decir que estos proyectos de mejoramiento o nuevas cárceles son procesos que sí van a generar un estrés desde el punto de vista del trabajo a las municipalidades en donde se van a construir estos proyectos o se van a hacer estos mejoramientos de proyectos, porque básicamente son los municipios, y ustedes bien lo saben, señores senadores, quienes reciben primero, evidentemente, los reclamos de los vecinos ante cualquier tipo de construcción, y más sobre todo si esto tiene que ver con un recinto penitenciario. Son las Videcos las que reciben este tipo de reclamos y gestionan la solución de aquello. Es la unidad de rentas municipales, que también va a tener un trabajo que hacer con respecto a los pagos de distintas rentas que tengan que ver con este proyecto o estos proyectos en cada una de las comunas, pero sobre todo las direcciones de obras municipales. Las direcciones de obras municipales se van a ver expresadas con respecto al trabajo y a la urgencia del desarrollo de estos proyectos, y lamentablemente, como vimos en el informe financiero del proyecto que se presentó, los municipios no están ni siquiera nombrados, y por lo tanto creemos que es importante que en el desarrollo de este proyecto de ley
se incorpore también el rol que van a tener los municipios y que es evidente que van a tener un rol. Por ejemplo, estamos viendo ahora la construcción del estadio de la Universidad Católica de San Carlos de Apoquindo y hemos visto por la prensa el rol preponderante que tienen los municipios de principio a fin de ese proyecto. Y por ejemplo, en la cárcel de Carama, que son cárceles nuevas, o la cárcel de Copiapó, y otra cárcel nueva también van a ser evidentemente necesarios. Y por eso creemos que es muy importante que en este proyecto de ley, y sobre todo en su informe financiero, se haga un cálculo con respecto a cómo estos municipios se van a ver estresados desde el punto de vista del trabajo para poder acompañar el proceso que sabemos que es bastante urgente, y eso evidentemente va a requerir de nuevos recursos para los municipios. La verdad es que este es un proyecto de ley que evidentemente es bastante necesario, pero solamente quería dejar, Presidenta, establecido en la discusión de este proyecto que se van a requerir de nuevos recursos para los municipios para que pueda acompañar estos municipios, pueda acompañar este proceso de fast track, porque evidentemente si no están esos recursos, los municipios van a tener que priorizar y dejar de lado otras iniciativas, otros proyectos, en donde, por ejemplo, las direcciones de obra tienen que dar generación de certificados de obra, tienen que entregar o hacer revisiones de planimetría de distintos tipos, revisar las normas urbanas y al mismo tiempo la generación de recepción de obras y observaciones que son bastante técnicas y que requieren de personal especializado. Y por eso creemos, Presidente, con este término, de que es importante que en la discusión del proyecto se incorpore el rol de los municipios, sobre todo los recursos adicionales que tienen que tener los municipios para poder acompañar de mejor forma este proceso. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias al señor Sebastián Torrealba, asesor legislativo del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Nosotros teníamos este proyecto hoy día citado lo pusimos en tabla para poder votarlo en general. Estamos hablando del proyecto de cárceles, la verdad es que es urgente, necesario, etcétera, pero nos parecía importante escuchar la voz de los municipios. Obviamente lo quisimos encapsular en la asociación. Y a propósito de lo que dice el asesor legislativo, quiero dar la palabra al ministro subrogante porque en definitiva están de acuerdo con el proyecto, pero hacen ver que en el caso de las direcciones de obras municipales van a verse con más trabajo y no hay no solamente presupuesto, sino que eventualmente no están ni siquiera nombrados en el proyecto. Entonces, quiero darle la palabra, insisto, al Ejecutivo para que se pueda hacer cargo a aquello. Muchas gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, bueno, la opinión de los municipios es muy importante también y es un punto fundamental, como usted sabe, a propósito de la construcción de recintos penitenciarios. La opinión, la participación de la comunidad es la que, en definitiva, nos permite también viabilizar estos proyectos en todo el territorio. Ahora, respecto del punto que señala el asesor legislativo, hay una norma, Presidenta, que está contenida en la Ley 20.325, de hecho es el propósito de esa legislación del año 2009, que si bien antes efectivamente se generaban este tipo de procesos a partir de esta ley que está vigente desde el 28 de enero del 2009, se exime a la construcción de establecimientos penitenciarios del permiso de la Dirección de Obras Municipales. Esto es, no tienen que contar con ese permiso, sin perjuicio, por cierto, de que, como indicaba yo previamente, la coordinación, las conversaciones, el apoyo también, la mitigación en su punto respecto de la construcción a propósito de las municipalidades y de la comunidad es muy importante. Pero respecto a ese punto preciso, en efecto, en la actualidad no se requiere este permiso y por lo tanto no se irrogaría este costo, ¿no es verdad?, a ser considerado en el proyecto. Eso respecto a este punto, Presidenta. Ya, en eso, mucha atención, claro, porque al final aquí estamos hablando de un proyecto que o se exime de trámite o se reducen los plazos a propósito de la ampliación de cárceles, ¿no? Entonces, al menos en lo que plantea la Asociación Chilena de Municipalidades,
Me está diciendo, ministro, que ese trámite no pasaría directamente por las DOM y que eso es uno de los puntos que busca el proyecto. Por lo tanto, por las municipalidades, ¿no? No pasa hoy día ya, sin este proyecto no pasa. Eso entiendo yo, ¿no? Si quiere, podemos explicar. Sí, me gustaría entonces darle, si ese es el punto, si ese es el único punto, voy a decir lo siguiente. Nosotros vamos a votar en general este proyecto hoy día, pero por supuesto que cuando empecemos ya a discutirlo en particular, estamos muy llanos a que nos pueda acompañar ya sea el asesor legislativo de la Asociación Chilena o el propio alcalde, el propio presidente, para ver en definitiva dónde los municipios podrían eventualmente, insisto, verse con más atribución y por lo tanto con más trabajo para que puedan dar su opinión también. Ahora, lo que sí le transmito, digamos, al Ejecutivo que lo que no queremos es que, y pasa en varios proyectos, ¿no?, en que cuando se le aumentan las atribuciones a los municipios, estas no vengan con presupuesto. Me está pidiendo la palabra el señor Torrealba. Sí, gracias, Presidenta. Sin perjuicio de la información que nos acaban de entregar, sí los municipios evidentemente van a tener un rol, porque son construcciones, en el caso incluso de las nuevas, son construcciones de mayor tamaño y por lo tanto van a requerir de coordinaciones y trabajos con las distintas direcciones de obras, direcciones, digamos, no solamente de obras, sino que otras municipales, y evidentemente tienen que estar, creemos nosotros, incorporadas dentro del proceso, dado que evidentemente hay afectaciones en las ciudades, y evidentemente los que administran el espacio público son los alcaldes, y van a tener que estar incorporados, y sería bueno, ojalá, Presidenta, que en la discusión en particular, evidentemente del proyecto nosotros podamos participar, dar la opinión del punto de los municipios y ojalá tener algún tipo de participación ya expresa dentro del proyecto para que evidentemente después en el futuro no existan los problemas que puedan aparecer, digamos, como aparecen en cualquier tipo de obras de esta magnitud. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Le doy la palabra a la senadora Sberger primero, sí. Gracias, Presidenta. Efectivamente, yo comparto con usted que el Congreso en general ha tramitado muchos proyectos que van creando nuevas facultades y atribuciones a los municipios que no respetan el artículo 5 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. Pero compartir acá con el ministro que es correcto lo que él señalaba, que el año 2009 la Ley 20.325, ¿no es cierto?, exime de los permisos de edificación para la construcción o ampliación de cárceles otorgados hasta esa fecha por las DOM, y precisamente porque ya en esa ley, el 2009, se le consideraba una infraestructura estratégica. Si en el 2009 lo considerábamos así, imagínense ahora cómo estamos con el hacinamiento en las cárceles y la irrupción, ¿no es cierto?, del crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país. Yo espero que votemos en general acá y obviamente disponible, porque las municipalidades en todo esto, sobre todo yo diría que lo más importante para ello es la ubicación que se dé en el día de mañana en las cárceles dentro de su territorio jurisdiccional. Yo al menos no tengo ningún problema, y más que no tener ningún problema me encantaría contar con la presencia de Sebastián, a quien aprovecho de saludar, o cualquier otro representante, ¿no es cierto?, el presidente de esta Asociación de Municipalidades. Presidenta, gracias. Y gracias, senadora. Sí. Ministros, brevemente. Sí, solamente para reiterar que ciertamente, sin perjuicio de que esta norma está vigente, hay una serie de otras materias donde evidentemente en cada oportunidad hay una participación importante de las municipalidades, sin ir más lejos, a propósito de la construcción misma respecto de los planos reguladores, a propósito de la calidad de predios urbanos o predios rurales. Entonces, por cierto, muy valorada la opinión de las municipalidades. En este punto fundamental ya está resuelto y esperamos, por cierto, que siga avanzando el proyecto de ley, Presidenta. Muchas gracias, ministro Surgante. Muchas gracias entonces a Sebastián Torralba. Lo vamos a hacer de esa manera. Así que, señor secretario, le pido que tome la votación en general. Ya. La presidenta pone en votación el proyecto en segundo trámite constitucional que exime trámite y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. Senadora Sberger.
A favor. Senador Durresti. A favor. Presidenta. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Aprobada en general esta iniciativa, Presidenta. Ok, muchísimas gracias al ministro Zurranda, a su equipo, a la senadora Esberger, al senador Durresti, a la Secretaría, Sebastián Durralo por habernos acompañado y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.